Bien, seguimos viendo ajuste de curvas. En este caso vamos a ver la interpolación. La interpolación es un proceso que nos permite adaptar la ecuación de un polinomio de grado n a un conjunto de n más 1 datos. Te pongo aquí una imagen en la cual te puedo hacer la referencia. Mira, si tienes un polinomio de grado 1 es una línea recta y mínimo necesitas dos puntos por los cuales atraviese la línea recta para determinarla de manera única. Igual, si vas a determinar la ecuación de una parábola, mínimo necesitas conocer 3 puntos y con esos 3 puntos determinas la ecuación de la parábola. Igual de una cúbica necesitas conocer 4 puntos por los cuales pasa tu polinomio de orden 3 y con eso queda determinada de forma única la ecuación del polinomio. Entonces, dado nuestro conjunto de datos, la idea es generar la ecuación de un polinomio de grado n a un conjunto n más 1 de datos, el cual queda determinado de forma única y ese polinomio va a pasar por cada uno de los datos que tú proporciones. A diferencia del método de regresión por mínimos cuadrados, donde nada más se analizaba la tendencia de los datos y no era necesario que la curva pasara exactamente por los puntos. En la interpolación sí pasa por los puntos. ¿Qué tipo de interpolación tienes? Tienes interpolación lineal, cuadrática, cúbica, etc. Bien, supongamos primero que tienes un conjunto de datos, y vas a adaptar a ese conjunto de datos la ecuación de una línea recta, que sería el caso de interpolación lineal. Para ello únicamente necesitas conocer dos puntos. Entonces tomas dos puntos de tu conjunto de datos y bien, vamos a determinar entonces la ecuación de una línea recta conociendo dos puntos. En este caso el primer punto es x0, f de x0, segundo punto es x1, f de x1 y tú quieres conocer la ecuación. Entonces la ecuación sería punto pendiente o punto punto, y menos y1 es igual a incremento en y sobre incremento en x, todo esto por x menos x1. Entonces, en este caso vamos a llamarle aquí a tu y1 f de x0, entonces me quedaría y menos f de x0. Esto es igual a, ¿cuál es el incremento en y? El incremento en y sería esta separación de aquí a aquí. Entonces, esta separación sería f de x1 menos f de x0. Todo esto sobre la separación en las abscisas, que en este caso sería x1 menos x0. Sería x1 menos x0. Y todo esto va multiplicado por x menos x1. Bien, una vez que ya tengo escrito esto, ahora sí, esta va a ser mi ecuación de mi aproximación lineal. Me estoy aproximando a la ecuación, ¿sí?, de los puntos o de los datos que analizo por medio de una línea recta. Y si te das cuenta, te quedaría voy a llamarle a y f1 de x, que sería mi aproximación. F1 de x sería igual, voy a pasar a f de x0 del otro lado y me quedaría f de x0 más f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0, todo esto multiplicando a x menos x1. Me estoy aproximando a la curva negra que veo aquí a la derecha, esta como especie de parábola, ¿sí?, así como la ponen en la imagen, por medio de una línea recta. Claro que esa aproximación es muy lejana a lo que es realmente lo que te representa en esa curva. Sin embargo, este sería el caso de una aproximación por interpolación lineal.
Bien, el ejemplo estima el logaritmo natural de 2 mediante interpolación lineal. Primero realiza el cálculo entre el logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de 6. Después repita, pero use un intervalo menor, de 1 a 4, y observe que el valor verdadero del logaritmo natural es 0.6931. Ok, vamos a aproximarnos, a hacer una aproximación al logaritmo natural de 2 por interpolación lineal. Entonces, a partir de la expresión que nosotros encontramos para interpolación lineal, que es la que está aquí escrita, vamos a hacer el cálculo. Ok, primero, para el intervalo mayor, en este caso b es 6, entonces me quedaría de la siguiente manera. Vamos a escribir todos los cálculos y a ver, entonces sería f1 evaluado en 2, porque en 2 es donde yo tengo que hacer la aproximación, es igual a f, en este caso tu f, yo ya la voy a poner directamente. Lo que estamos haciendo es calcular el logaritmo, es una aproximación al logaritmo natural, entonces sería logaritmo natural de 2 es logaritmo natural de 6 más logaritmo natural de 6 menos logaritmo natural de 1 entre 6 menos 1, y todo esto va multiplicado por 2 menos 6. Ok, hacemos el cálculo, lo verificamos. Nos quedaría, ya sabemos que el logaritmo natural de 1, este va a ser 0, y hacemos el cálculo entonces. Déjenme checar. Esto nos arroja un valor igual a 0.35. Ok, vamos a hacer el cálculo del error. Hacemos la resta de este valor con el valor verdadero del logaritmo natural y lo dividimos entre 0.69, que es el valor verdadero, y obtenemos lo siguiente. Nos da 0.48 multiplicado por 100, nos da un 48% de error total, error verdadero, sería 48.3% de error. Ok, vamos a repetir el cálculo, pero ahora con un intervalo menor. Entonces, para el intervalo menor tendríamos lo siguiente: el logaritmo natural de 2 es logaritmo natural, en este caso tu intervalo se hizo más pequeño, es logaritmo natural de 4 más logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 1 entre 4 menos 1, el 2, ¿sí? Que es donde estamos aproximando, menos 4. Ok, esto nos arroja un valor de 0.46. ¿Sí? Que podemos calcular el error otra vez porque conocemos el valor real. Y eso nos da un error del 33%, error verdadero del 33%.
0.3% que va disminuyendo conforme nosotros vamos haciendo el intervalo cada vez más pequeño. Bien, para el proceso de interpolación polinomial tenemos lo siguiente. Nos estamos aproximando a funciones o a datos por medio de curvas. En este caso hemos visto la aproximación lineal. Nosotros escribimos f1 de x, ¿sí? Se puede ver como f evaluada en x0 más b por x menos x0, ¿sí? En realidad b viene siendo la pendiente de esta aproximación, es una línea recta, vamos a llamarle b1 y f de x0. Bueno, podemos también cambiarle el nombre y ponerle simplemente b0, es decir, vamos a escribir f1 de x es igual a b0 más b1 por x menos x0. ¿Sí? Si te aproximas a un polinomio de orden 2, entonces sería f2 de x, sería b0 más b1 por x menos x0. Agregamos un término cuadrático aquí que sería b2, sería una constante que se multiplica en este caso por x menos x0 por x menos x1. Ajá. Nota que en el caso de f2 ahora estás manejando como valores a x0 y a x1, ¿sí? Ok, y así lo podemos seguir hasta orden n. Si fuera de orden n, se vería de la forma fn de x, sería b0 más, siguiendo la misma estructura de los anteriores, se vería algo como esto. El término más importante es el que no alcancé a anotar. Se va a anotar aquí abajo, voy a borrarlo de aquí y lo voy a escribir acá. Sería en este caso bn x menos x0, x menos x1, x menos x2, etcétera, hasta el término x menos xn menos 1. ¿Sí? Eso te generaría un polinomio de orden n que te representa la interpolación polinomial de orden n. ¿Sí? Vamos a ver quiénes son b0, b1 y bn de forma general. De forma general podemos determinar, tenemos la siguiente relación. b0 va a ser tu función, en este caso tu f evaluada en x0 sería f evaluada en x0. ¿Sí? ¿Quién sería tu b1? Tu b1 lo vamos a escribir de una forma diferente, te explico, es f paréntesis rectangulares x1, x0. Nota que bueno, entonces b2 sería f paréntesis rectangulares x2, x1, x0. ¿Sí? Te explico cómo funcionan los paréntesis. b3, por ejemplo, de forma general sería f de x3, x2, x1, x0. Y así te seguirías hasta llegar a bn. En este caso bn se vería como f paréntesis xn, xn-1, ¿sí? Hasta llegar a x0. Bien, esos paréntesis rectangulares no son triviales, en realidad es notación para que no se vea, digamos, tan bromoso. Todos estos coeficientes no son tan sencillos.
pero bueno, te explico la notación. Por ejemplo, para sacar a B1, lo que se hace en este caso sería lo siguiente, sería f de x0, x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Eso sería B1. O sea, este término que está aquí se vería como este. ¿Sí? Cuando tienes 3, en este caso f de paréntesis rectangular x2, x1 y x0, se ve de la siguiente manera, sería B2, sería f, aquí vas a poner paréntesis rectangular, x2, x1, es decir, vas a usar la notación anterior, menos f de x1, x0. Y todo esto entre x2 menos x0. Esa sería la estructura. Y bueno, lo voy a desarrollar un poquito para que veas cómo queda. Sería B2, sería igual a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1 menos f de x1 menos f de x0 entre x1 menos x0. Y todo esto va sobre x2 menos x0. Entonces, si te das cuenta, la fórmula se va haciendo un poquito más tediosa cada vez que ahora sí que el proceso de interpolación va subiendo de orden. Entonces, si nosotros quisiéramos analizar, por ejemplo, una de orden 3 o una de orden n, se complica un poquito más. Sin embargo, la estructura está bien definida. Sí, ya aquí ya no me cabe ponerte el de 3, pero lo voy a poner en la siguiente diapositiva. Bien, el de orden 3, de orden n, si quieren de una vez, bn, se vería de la siguiente manera. Sería f, paréntesis rectangular, sería xn hasta x, en este caso 1, menos f de xn menos 1 hasta x0. Y todo esto sobre xn menos x0. Bien, ese sería de orden n, donde cada término aquí en el numerador, bueno, la regla es la misma. Entonces, ese sería para interpolación polinomial de manera general. Te sirve para aproximarte por cualquier polinomio, ya sea por una línea recta, una parábola, una cúbica, conforme tú vas aumentando el grado, la aproximación es mejor.